Hola, mi nombre es Karen Félix Montero, pertenezco a la sección 24 del Laboratorio de Bases para el Análisis Biométrico con la maestra Olga Jape, y en este video vengo a exponer acerca de mis conocimientos y destrezas a lo largo de esta asignatura. Nuestros temas, el primero son los conceptos básicos, el segundo el método estadístico, el tercero operaciones básicas del método estadístico, el cuarto recuento y presentación de datos. El tercero y el cuarto se basan en el primero y en el segundo. Los conceptos básicos. Entre los conceptos básicos están la biometría, bioestadística y el análisis estadístico. Pero, ¿qué es la biometría? ¿Qué es la bioestadística? Bien, la bioestadística está encargada de la aplicación del análisis estadístico en aspectos biológicos, pues su nombre bien lo dice, bio, referente a biología, biológico, vida, y estadística, y la biometría toma, es la toma de medidas de los seres vivos, o sea, la toma de medidas estandarizadas de los seres vivos. Bien, la biometría es el estudio de las características de los seres humanos. Pueden haber las características biométricas estáticas, que son las físicas, y las características biométricas dinámicas, que son las que están relacionadas con la forma de ser. Bien. El método estadístico. El método estadístico pues consta de varias fases. Nuestra maestra en la primera fase puso la planificación, más yo elegí empezar desde la recolección de datos, aunque sabemos que antes de iniciar cualquier investigación o lo que sea, debe estar todo planificado para que las cosas puedan salir bien. Pues bien, yo puse como primer paso o fase la recolección, que como su nombre lo indica, en esta fase se recogen las informaciones referentes o que están relacionadas a la investigación. Luego viene lo que es el recuento, que es la información que ya ha sido recogida, se revisa y se clasifica y luego se somete a un cómputo numérico. Luego, por orden, va la presentación. En la presentación, su nombre lo indica, se presentan los datos, pero se presentan de una manera más sencilla, por lo cual se utilizan gráficos, se utilizan cuadros, para así presentarlos de la manera más breve posible. Luego viene lo que es la síntesis, que básicamente lo que se hace es que se resume todo lo principal, todo lo ya recolectado, organizado, presentado, pues se resume. En el análisis, pues se comparan las medidas de resumen que ya se calcularon mediante fórmulas estadísticas y el uso de tablas específicamente diseñadas. O sea, para el análisis hay tablas que son específicamente para eso. Bien. En este tema también la maestra nos habló o colocó en la plataforma un tema acerca de los artículos científicos y que debían tener. Entre ellos tiene tres aspectos fundamentales, que es la objetividad, lo que quiere decir que no debe haber opiniones, ¿verdad? Que debe mantener una posición neutra. Lo que el autor prefiera no debe interferir en el resultado del trabajo. Luego viene lo que es la positividad, que es un recurso para reconocer la legitimidad de los hechos. También está la racionalidad, que no se debe decir yo creo, porque al final de cuentas el objetivo es investigar la verdad, o sea, nuestras investigaciones no se van a basar en nuestros puntos de vista, en lo que nosotros creamos, porque por eso estamos investigando, para conocer mejor, para descubrir la verdad, para exponerla. La estructura de un artículo científico.
Tanto para elaborar un artículo científico como para obtener información de uno, debemos tener en cuenta estos aspectos. El título, si nosotros vamos a elaborar un artículo científico, luego de que hayamos investigado, pues tiene que tener un título, claro está, se deben colocar los autores, debe de tener el epígrafe, el resumen y abstract, las palabras clave, el contenido que engloba lo que es la introducción, desarrollo textual y conclusión, y luego las referencias, porque si no colocamos las referencias, pues eso se puede considerar plagio. Tanto como que nosotros las vayamos a hacer, como nosotros vayamos a estructurar un artículo científico, debemos de hacerlo tomando en cuenta cada uno de estos pasos. Pero también si vamos a obtener información en medio de una investigación de algún eh, artículo científico, pues debe de contener cada una de estas, ¿verdad? Debe de tener esta estructura. Es básico. Las operaciones básicas para el método estadístico es otro tema. Y aquí está lo que es la razón y la proporción. La razón o comparación se divide en razón aritmética, que ésta se obtiene sumando el antecedente y consecuente, y la razón geométrica, que se obtiene mediante la división de antecedente y consecuente. Y la proporción, pues de forma resumida, lo más resumido posible, la proporción es la igualdad entre dos o más razones. Recuento y presentación de datos. En la unidad 4 tuvimos que revisar y clasificar las informaciones ya obtenidas por nuestros compañeros y luego las presentamos de una forma más breve mediante tablas y gráficos. Y esto es básicamente de lo que se trata. Como ya mencionado anteriormente, el recuento y presentación de datos lo que hace es que se clasifica, se ordena. Usted sabe, usted se va a deshacer de toda información obsoleta, de todo lo que no le vaya a servir y pues va a elaborar ya sea tabla, cuadro, lo que usted prefiera o lo que amerite para presentar los datos ya previamente organizados. El método de organización de datos. Los datos se pueden organizar en figuras, en tablas, en cuadros y en gráficos. El gráfico va a depender del tipo de datos que tengamos. No es que porque a mí me parezca un gráfico bonito, yo lo voy a hacer, no. Sino que va a depender de qué clase de información, qué datos yo tengo. Los datos cualitativos se pueden organizar en diagramas de pastel, el diagrama de barras compuestas, diagramas de barras agrupadas y pictogramas. Generalmente usamos mucho lo que son los diagramas de pastel. A mí personalmente me gustan más, se ven como más bonitos. Y los datos cuantitativos se pueden organizar en histograma, polígono de frecuencias, ojiva porcentual, diagrama de dispersión y cuadros. ¿Qué deben tener las tablas y gráficos? Bien, las tablas, pues como la mayoría de cosas, ya sea en el mundo, en estadística o donde sea, deben llevar un orden y pues esto ha sido así desde el principio de las cosas. Las tablas deben tener títulos, encabezados claros, incluir unidades en que se expresa la medición, incluir la suficiente información que permita chequear la validez de los cálculos o argumentos, incluir la fuente de datos cuando corresponda. Un gráfico debe llevar el número, el título. El título debe indicar los sujetos, las variables, la ubicación espacial y temporal. También están las tablas de frecuencia, pero las tablas de frecuencia también tienen requisitos y es que deben tener frecuencia, como su nombre lo indica, tabla de frecuencia, deben tener porcentaje, porcentaje válido y porcentaje
acumulado. Bien, yo sé que a cada uno le encantan las cosas bien hechas. Entonces, cuando usted ve un gráfico, ve una tabla que le ofrece detalladamente la información, o sea, sin necesidad de ser tan extensa, porque lo clave de representar en tablas y gráficos es ser breve. Pero cuando usted ve un gráfico, ve una tabla bien elaborada, que usted ya con solo leer ese gráfico ya sabe de todo lo que se trata, ya sea un artículo, una revista, lo que sea, cuando usted ve ese gráfico ya usted sabe de lo que se trata, porque está bien elaborado. Imagínese usted que le den un gráfico sin tema. Imagínese usted que le den un gráfico sin variables. Es algo que, ¿verdad que no? Como que no tiene sentido, porque también debe de ser específico. Se debe ser específico, porque supongamos que yo ponga COVID, pero ¿dónde? COVID en el 2020, pero no voy a hacer un gráfico que exprese la población mundial, ¿verdad que no? Entonces tengo que especificar en qué población, de qué población estoy tratando, debo de especificar en qué año, las edades de las personas a las que entrevisté previamente para esto, etcétera. La población es el primer concepto a tratar en la estadística. Dentro de la población están los individuos y se toma una pequeña muestra de la población. O sea, lo que nos quiere decir es que se toma una pequeña muestra de la población, ya de ahí ya usted tiene un porcentaje, ¿verdad que sí? Entonces, es lo que mencionaba anteriormente, las cosas deben ser claras, mencionar la población, en qué año fue, de qué se trató, porque que no dejen cabos sueltos, que no generen tantas preguntas. Espero que le haya gustado mi exposición de lo que he aprendido a lo largo de esta asignatura. Muchísimas gracias. Karen Félix.